Bien, inicio este programa de final de esta semana compartiendo con ustedes un artículo que está circulando ya profusamente en diferentes periódicos, blogs, a nivel internacional, nacional, por las redes, que se titula Alerta, cuando no extraditan, reapresan o matan. Es un artículo dedicado al comandante Jesús Santrich, a quien los rigores de una injusta prisión y la amenaza de una cruel extradición no le mellaron su pasión por la verdad y su firme compromiso con los oprimidos y las oprimidas de su tierra y de todo el mundo. El texto dice así: la Justicia Especial para la Paz en Colombia negó la autorización al pedido de extradición de Estados Unidos y ordenó la libertad del comandante de la FARC, Jesús Santrich, infamemente acusado de participar en un contrabando de miles de toneladas de cocaína. Ganamos un capítulo importante de esa batalla. Falta ahora completar y consolidar esa victoria dentro de una estrategia de largo aliento para ganarle la guerra al imperio y al neofascismo colombiano. No hay que bajar la guardia. El cavernario fiscal Néstor Humberto Martínez, de horca y cuchillo, derrotado por esa sentencia, renunció a su cargo lleno de ira y de sed de sangre. El procurador general, por su parte, anunció que apelaría a la Corte Suprema de Justicia para que siguiera investigando el caso. El presidente Iván Duque, pupilo del narcopresidente paramilitar Álvaro Uribe, declaró que respetaría en lo inmediato la sentencia, pero que el caso seguía abierto, no estaba cerrado. La amenaza es obvia y lo que de ella puede deducirse, dadas las calidades represivas y criminales de quienes detentan el poder en Colombia, subordinados a Trump, a la CIA, al Pentágono y al Mossad, es previsible, porque cuando no logran extraditar a sus víctimas, por la inconsistencia de la intriga, reapresan e incluso matan. Alerta, alerta. Hay experiencia y talento para prevenir. Hay que rodear al querido camarada, emblemático comandante guerrillero y ejemplar militante comunista Jesús Santrich, de una inmensa solidaridad protectora. Su ejemplo de firmeza y dignidad generan energías nacionales e internacionales para lograrlo. No se debe olvidar que la paz en Colombia fue doblemente traicionada, que la matazón sigue, centenares de asesinados, que el Estado terrorista tutelado por Estados Unidos no ha sido desmontado, que las 7 bases militares estadounidenses permanecen en territorio colombiano, que el plan de invasión del Comando Sur contra Venezuela está en marcha todavía, que la decadencia del imperio norteamericano no equivale a disminución de su agresividad criminal, más bien, en su desesperación, actúa con más drasticidad. Reitero mi clamor expresado a raíz del apresamiento de Santrich y de la trama contra el comandante Iván Márquez, que tuvo que salir de Bogotá y protegerse. Clamo por sus vidas, clamo por su libertad y la de todos los presos políticos colombianos y colombianas. Clamo por detener la cadena de asesinato a cargo de los beneficiarios de una Pax claudicante, Pax con X, represores de quienes están subordinados, de quienes se insubordinan contra la falacia y la simulación. Exhorto a la solidaridad,
a la continentalización y globalización del respaldo merecido a un pueblo víctima de un Estado terrorista tutelado e intervenido por Estados Unidos. Y concluyo diciendo, es de ley reciprocar la dignidad de quienes ni se rinden, ni se doblan, ni se venden. A pasos de inclaudicables tenemos que ir ignorando a los traidores. Solidaridad con la lucha del pueblo colombiano. Protección de la vida de Jesús Santrich. Hay que derrotar el fascismo en toda nuestra América. Pausamos y volvemos pronto con ustedes. Cuidado, cuidado, tiro. Bueno, la carta del senador cubano-estadounidense Bob Menéndez sobre el tema de la repostulación de Danilo Medina y de la reelección ha puesto al descubierto cómo los principales dirigentes políticos del sistema tradicional de partidos, con más responsabilidad en los últimos 50, 40 años, e incluso algunos en una parte de ese periodo, están peregrinando a Washington para tratar de procurar que la solución venga con la factura imperialista. En una actitud vergonzosa, lacayuna, de sumisión, subordinación al poder imperialista, procurando que aún en su decadencia, que es evidente, sea el factor determinante en las decisiones políticas en la República Dominicana. Bob Menéndez es un senador de extrema derecha, de los más corruptos. Estuvo involucrado en casos que competen a la República Dominicana, en todo el fraude del doctor Melgen Semán, el cual es pariente de los Vinchos, y ellos fueron sus defensores acá, de Melgen y de Bob Menéndez, porque además se descubrió no solo la complicidad del senador en Estados Unidos, protegiendo ese fraude, sino también el tráfico a República Dominicana para citas con muchachitas en casa de campo. Es decir, una práctica perversa de prostitución de jovencitas a base de sobornos y de crearle situaciones deslumbrantes para su condición social. Son tipos despreciables que además actúan en función de los intereses de su facción en un momento determinado. Bob Menéndez en su carta a Pompeo, el hombre el canciller de los Estados Unidos, de la política exterior, que eso es para que le llegue a Trump, le advierte sobre la reelección en República Dominicana, el rechazo que tiene en la sociedad y las implicaciones que pueda tener esto, incitándolo a que se opongan a esto, a un problema de política interna dominicana, de política nacional, que tenemos que resolverla los dominicanos y la dominicana, ¿no? Pero bueno, esto ha sacado a flote además que están operando 4 lobbies de diferentes signos, uno a favor de la reelección, otro en contra. 3 de ellos en contra, porque uno es de Lionel, 2 de ellos en contra.
Lionel, con los vinchos, conectado con Bob Menéndez, ese contubernio, perverso también, porque son reeleccionistas a conveniencia, ¿no? En función de el interés inmediato en volver a tener la preeminencia en el país para seguir haciendo desastres, robando, entregando los recursos naturales, pervirtiendo todo el proceso institucional. Ahora son antireeleccionistas. Antes no, ni con Balaguer ni con Lionel. Bueno, está el lobby del PRM, que ya Abinader fue a Washington a eso. Está el lobby de los grandes empresarios, Vicini y demás, el cual es permanente y está haciendo un examen común con los Estados Unidos para ver qué posiciones finalmente adoptan. Y está naturalmente el lobby de Danilo, pro reelección y de todo el danilismo. En fin, 4 lobbies. Todos los caminos los llevan a Washington en esa actitud de dependencia, de seguidismo, de lacayismo. Es decir, que el imperio decida sobre esto. Y ciertamente, el tema, de más en más, no lo van a decidir factores internos. Directamente me refiero. Porque claro, tiene el imperio, los grandes empresarios que tienen intereses poderosos que defender, calculan cómo los afecta o no, en función de la estabilidad del sistema, una repostulación camino a la reelección de Danilo Medina en estas circunstancias. Y pueden entender que afecta a la estabilidad de su sistema, de su dominación, que la hace más frágil. Y pueden optar por un relevo de la misma calaña, de la misma connotación, sea del partido de gobierno o sea de la oposición. Fíjense que todos coinciden en ir a Washington. Están de acuerdo en ser sumisos, en ser dependiente del factor fundamental que ha determinado la tragedia social, política, a lo largo de toda la historia de los últimos siglos, de los últimos 2 siglos, que es el peso determinante de la potencia imperialista norteamericana sobre la República Dominicana. Entonces, no serán los tribunales, no será el Congreso, va a ser el coloniaje, vergonzoso coloniaje, el que decida si Danilo va o no va, porque el veto del imperio es determinante. Ahora bien, no solo está el factor de los grados de estabilidad o no que provoca una determinada decisión política de cara a las elecciones o a las votaciones en un proceso de antemano viciado en profundidad, sino que también está quién está dispuesto a ceder más. En esa lógica que opera Danilo Medina. Como tiene el gobierno en sus manos, puede de aquí a los comicios del 20 hacer concesiones que contribuyan a conseguir apoyo favorable en los grandes grupos de poder interno articulado con el poder imperialista y en el propio poder imperialista. De la correlación entre esos 2 factores va a determinar si va o no va a la reelección. Ahora, estén claros que ni los pro repostulación, reelección, ni los anti reelección, en tanto derechas sumisas al poder de los Estados Unidos, implican
sacar al país del pantano en que lo han metido. Cambiar la característica de ese Estado y de esas instituciones. Eso lo hemos vivido y sufrido en la historia dominicana. No es que lo tenemos que probar de nuevo. Es que lo malo sobre malo da peor siempre. Y lo que parece ser un determinado respiro en un momento determinado es un reciclaje del sistema con cierta distensión. Es decir, disminuir las tensiones durante 1 año, 2 años para volver a recomponer las cosas. Ciertamente, la avalancha crítica, el repudio mayor está cargado sobre el gobierno. Pero cuando usted ve la figura de Lionel, la figura de Hipólito, la figura del propio Abinader, y de toda esa cáfila de partidos y partiditos, se da cuenta perfectamente que todo eso conduce al pantano, con otros rostros, con los mismos rostros. Así se está dirimiendo las cosas. No es exacto ni veraz totalmente el titular de que el tema de las elecciones se está decidiendo en tribunales dominicanos porque hay todo ese tipo de iniciativas frente al tema del arrastre, de lo cual vamos a hablar de otro arrastre, sobre todo, mucho más determinante, en el próximo segmento. Vamos a hacer una pausa, pero la verdad es que ni tribunales ni congresos tienen la decisión final sobre el tema reelección o no reelección. De todas maneras, este espacio Tiro al Blanco, el movimiento camañista, la auténtica izquierda revolucionaria de este país, tiene que proponerse otra ruta que no sea la de todos esos bandidos. Unos con rostro opositores hoy y otros con rostro gubernamental hoy. Y después cambian los factores y son la misma porquería. Pausamos y volvemos. En términos institucionales, aquí hay 2 centros de decisión que tienen mucho que ver con el control de las instituciones. La Presidencia de la República, que tiene un grado altísimo de concentración de decisiones y que se ejerce históricamente con despotismo, con caudillismo, con toda la herencia trujillista, incluso anterior también a Trujillo, del caudillismo más primitivo. Y con una fuertísima influencia de ese amarre institucional que se logra de la presidencia que ejerció Joaquín Balaguer. Pero, además de ese centro de decisión y debidamente interrelacionado, está el Senado de la República. Y ahora se agregó el Consejo de la Magistratura. En el tema del arrastre que se está debatiendo en estos momentos, está relacionado con el Senado de la República y con las cámaras legislativas. Es el arrastre para tratar de lograr el mayor control sobre el Senado, que junto con la presidencia dan todas las perspectivas de entronizar o mantener una dictadura institucional sobre bases constitucionales. Pero no se está hablando de otro arrastre, sino del que implica que el voto por diputados se le cargue a los senadores y que usted no pueda votar por un diputado de un partido y un senador de otro partido. Naturalmente, el que tiene el control de todas las instituciones, que es la cúpula del PLD, y en eso no hay distinción, Danilo y Lionel, están empeñados en que ese arrastre sea total, como dije en otra oportunidad. No solo en 5 provincias importantes, o la más importante en población, sino ellos la quieren toda. Y lógicamente el que no está ahí, como no está ahí,
ejerciendo ese factor de poder, quiere que no haya arrastre. No hay principio ahí, no crean ustedes. Si, yo he dicho, si el PRM estuviera en la posición del PRD, estuviera manteniendo esa posición. Es conveniencia. Pero ¿qué pasa? Que hay otro arrastre que es el arrastre presidencialista sobre todas las candidaturas. Eso tiene que ver con todo el poder que se maneja económico, político, institucional, desde la presidencia de la República para volcarlo en favor de los candidatos que les sean leales. Y toda la campaña que vincula a esos candidatos con la candidatura presidencial. Usted lo ve hasta en los afiches, en los grandes cartelones, en los plotters, que el diputado pone la foto del candidato a presidente. Pero también eso tiene modalidad institucional. El mayor arrastre es cuando la presidencial, es cuando todas las elecciones se hacen juntas, un mismo día. No se separan y se meten boletas colectivas a la presidencia, al Congreso y a la municipalidad o a los municipios. ¿Qué está pasando ahora? Y de eso no se está hablando. Que por los problemas además adicionales que tiene el sistema electoral, un grado alto de incapacidad de la Junta Central Electoral de administrar 3 elecciones corridas, la interna de los partidos, las municipales y las presidenciales junto con la congresional. Ahí hay arrastre ya. Se mantuvo un arrastre fundamental. Pero de eso no hablan, están hablando de esto nada más. Ahora están planteando eliminar la separación de las elecciones municipales. Posiblemente el proyecto que vaya a presentar Danilo va a tener ese componente. Y hay quienes dicen ya que en ese aspecto el PRM se está poniendo de acuerdo. Entonces, ustedes ven que realmente no hay una actitud de principio democrático frente al arrastre, sino una actitud de conveniencia. Y eso es lo que está operando, de oportunismo, para seguir manejando al país como lo han manejado. Entonces es necesario, y en eso nosotros hemos insistido mucho, y vamos a seguir insistiendo, aunque le canse a alguno, en que es necesario ir al fondo de los problemas, en que tenemos que rechazar el análisis superficial, que se refiere simplemente a que cambiando de rostro, cambiando de un partido, cambiando de esto, se soluciona el problema. Porque hoy el repudio se concentre contra uno fundamentalmente. No, aquí hay que producir un cambio radical, como está diciendo gran parte de la población cuando le encuestan. Un gran cambio radical. ¿Qué es eso? Es un cambio que implique dejar sin efectos estas instituciones corrompidas y corrompibles y abrir un cauce de reconstitución de las instituciones o refundación de las instituciones del Estado Dominicano hacia una democracia real y verdadera. Pero lo dejamos aquí por hoy. Habrá mucho que decir también, no solo de los Bob Menéndez y de toda la podredumbre que se está moviendo en un lado y en otro. Pero eso lo dejamos para la próxima semana. Le damos un fuerte abrazo. Hasta el próximo lunes. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al Blanco.